La vida cristiana va más allá de lo que vemos y experimentamos en el mundo físico. La Biblia nos llama a vivir en la dimensión espiritual, un reino donde la presencia de Dios es tangible y su poder es evidente. Este llamado no es solo para unos pocos, santos o líderes espirituales, sino para todos los que siguen a Cristo. Pero, ¿qué significa vivir en la dimensión espiritual y cómo podemos hacerlo? A continuación, exploraremos esto a la luz de la Escritura, paso a paso. En primer lugar, debemos comprender qué es la dimensión espiritual. La Biblia enseña que hay una realidad espiritual que es tan real, si no más, que la física. En Efesios 6 versículo 12, Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, Pablo destaca la realidad de una batalla espiritual que se libra más allá de nuestra vista. Para vivir en la dimensión espiritual, primero debemos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 versículos 5 y 6, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es una transformación radical que nos permite ver y entrar en el reino espiritual de Dios. Después de nacer de nuevo, estamos llamados a vivir por el Espíritu. Gálatas 5 versículo 16 nos instruye, digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu implica una dependencia diaria y continua en el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe nuestras decisiones, pensamientos y acciones. La oración es esencial para vivir en la dimensión espiritual. A través de la oración, nos conectamos con Dios, escuchamos su voz y recibimos su guía. En Filipenses 4 versículos 6 y 7, Pablo nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite mantenernos en comunión constante con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad. La palabra de Dios es nuestro mapa en la dimensión espiritual. Hebreos 4 versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estudiar y meditar en la Biblia nos da la sabiduría y el entendimiento necesarios para vivir de acuerdo a los principios de Dios. La adoración nos transporta a la presencia de Dios. En Juan 4 versículo 24, Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no se trata solo de cantar canciones, sino de vivir una vida que honra a Dios en todo lo que hacemos. La alabanza abre las puertas a lo sobrenatural y nos permite experimentar la gloria de Dios. Vivir en la dimensión espiritual también implica vivir en santidad. Primera de Pedro 1 versículos 15 y 16 nos recuerda, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción, es un mandato para aquellos que desean caminar cerca de Dios. Gálatas 5 versículos 22 y 23 describe los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son evidencias de una vida vivida en la dimensión espiritual. Nos muestran cómo debemos comportarnos y tratar a los demás. Dios nos ha dado dones espirituales para edificar su iglesia y extender su reino. Primera de Corintios 12 versículos del 7 al 11 enumera varios de estos dones, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus y lenguas. Estos dones son herramientas que el Espíritu Santo nos da para llevar a cabo su obra en la tierra. Vivir en la dimensión espiritual también significa estar conscientes de las batallas espirituales. Efesios 6 versículos 10 y 11 nos instruye, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios nos protege y nos permite resistir al enemigo. La vida en el Espíritu no es una experiencia solitaria. Estamos llamados a vivir en comunidad con otros creyentes. Hebreos 10 versículos 24 y 25 nos exhorta,
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad nos brinda apoyo, corrección y ánimo. Romanos 12 versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada es clave para discernir la voluntad de Dios y vivir en la dimensión espiritual. Finalmente, vivir en la dimensión espiritual implica una confianza total en la providencia de Dios. Proverbios 3 versículos 5 y 6 nos instruye, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en su soberanía. Vivir en la dimensión espiritual según la Biblia es un llamado a una vida de fe profunda, obediencia y comunión con Dios. Es un viaje continuo de transformación donde aprendemos a depender del Espíritu Santo, a vivir en santidad y a ejercer nuestros dones para la gloria de Dios. A medida que cultivamos una vida de oración, adoración y estudio de la palabra, experimentaremos la presencia y el poder de Dios de maneras que trascienden nuestra comprensión natural. Que cada día nos acerquemos más a esta vida espiritual plena que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. La vida en la dimensión espiritual es un viaje transformador que trasciende nuestra existencia terrenal y nos acerca más a la esencia de Dios. Reflexionar sobre cómo vivir en esta dimensión según la Biblia nos desafía a examinar profundamente nuestra relación con Dios y nuestra dependencia del Espíritu Santo. No se trata solo de cumplir con rituales religiosos, sino de desarrollar una intimidad continua y sincera con el Creador. El llamado a nacer del Espíritu y vivir por Él nos recuerda que nuestra identidad como cristianos va más allá de lo visible. En un mundo que constantemente nos atrae hacia lo material y lo inmediato, vivir en la dimensión espiritual nos ancla en lo eterno y lo divino. Nos invita a ver la vida desde la perspectiva de Dios, confiando en su providencia y sometiéndonos a su voluntad perfecta. La oración, la adoración y el estudio de la palabra son pilares fundamentales en este viaje. A través de ellos, nos conectamos con la fuente de nuestra fe, renovamos nuestra mente y recibimos dirección divina. Pero más allá de las prácticas individuales, vivir en la dimensión espiritual implica una vida comunitaria vibrante. Necesitamos de los demás para crecer, ser desafiados y sostenidos en nuestra caminata espiritual. La batalla espiritual que enfrentamos diariamente es real y requiere que nos vistamos con la armadura de Dios. Esto nos prepara para resistir las acechanzas del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Además, cultivar los frutos del Espíritu y ejercer los dones que Dios nos ha dado nos permite vivir una vida que no solo agrada a Dios, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. En conclusión, vivir en la dimensión espiritual es un llamado a una vida de fe auténtica y dinámica. Es un desafío continuo a alinearnos con los propósitos de Dios, a depender completamente del Espíritu Santo y a vivir una vida de amor, santidad y servicio. Al hacerlo, experimentaremos la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido y seremos testigos de su poder y presencia en nuestra vida cotidiana.